Hola jóvenes, ahora vamos a ver las derivadas de orden superior. Miren, me gustaría empezar definiendo qué es orden. Por ejemplo, si yo hablo de una derivada, así primera derivada o derivada, se dice que es de primer orden. Y si fuera segunda derivada, así con doble rayita, sería de segundo orden. Tercera derivada, con tres rayitas, o de tercer orden. Al principio se empieza a escribir como un apóstrofe, como una comita, pero ya cuando son muchas, por ejemplo 4, 5, 6, lo que se hace es cambiar, hagan de cuenta que esto en vez del número 3 o 3 apóstrofes es el número 3 romano y se cambia por números romanos. El número 4 sería de cuarto orden, un 5 romano de quinto orden, etc. ¿Sale? En cambio, otro concepto que se llama grado, por ejemplo esta letrita que está x a la 1, sería de primer grado. Esta que está al cuadrado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Aquí la que impera o la que va a sobresalir es la de quinto grado, que es el grado más grande. Y se dice que la ecuación, toda esta, es de quinto grado. Y la vamos a resolver un ratito más. Primero vamos a leer esto. La derivada de una función que se representa como y igual a f de x recibe el nombre de primera derivada de la función. Si la primera derivada es a su vez una función derivable, que quiere decir que si se puede derivar nuevamente, su derivada se denomina segunda derivada de la función y se representa por uno de cualquiera de los símbolos. Puede ser así: un 2 aquí indica que es segunda derivada de y con respecto a x, y dos apóstrofes, o f de x y dos apóstrofes, y dice que la derivada de esta segunda derivada, si existe todavía, va a ser la tercera derivada de la función y se va a representar aquí con un 3, tres apóstrofes en la y, tres apóstrofes en f de la x, y conforme con lo que empecé, etcétera. Si fuera cuarta derivada, aquí le ponemos un 4 como superíndice y otro 4 aquí abajo, etcétera. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Obtenga las derivadas de orden superior de. Esta ecuación está acomodada de forma ascendente. Primero empieza este que no tiene x, luego x a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Sería una ecuación de quinto grado. Y vamos a ver cuántas derivadas tiene. Empezamos haciendo esto. Y un apóstrofe que me indica la derivada de y. La derivada del número va a ser 0. ¿Sí? La derivada de 2x queda el puro 2. La derivada de menos 3x al cuadrado sería el 2 por el menos 3, me da menos 6, una x, y al 2 le quitamos 1, queda la 1, que cuando la potencia es 1 no se escribe. Seguiría con esta, menos 3 por menos 5, menos 15, la x, y al 3 le resto 1, y al cuadrado. La que sigue, 4 por menos 8, menos 32, la x, y al 4 le resto 1, queda al cubo. Finalmente, 5 por 9, 45, aquí es positivo, la x, y le restamos 1. Esa sería la derivada, ¿sí? Que si alguien dijera, el número 2, también cuando veamos que hay un 2, también lo podemos omitir en la escritura, ¿sí? Y eso sería el resultado o la primera derivada.
Pero hay ocasiones en que la derivada es derivable, se puede volver a derivar. Ahorita es el caso, con las algebraicas se va a dar mucho eso. Vamos a sacar ahora la segunda derivada. ¿Cuál es la lógica? Igual que lo anterior, seguir derivando de forma sucesiva. Derivada del 2 nos va a dar 0, ya no lo voy a escribir, pero sería que un 0. Derivada del menos 6x nos queda el menos 6. Derivada de menos 15x al cuadrado sería 2 por menos 15, menos 30. Y queda la pura x. 3 por menos 32 nos da menos 96. La x, al 3 le restamos 1, ya queda al cuadrado. 4 por 45 nos da 180. La x, al 4 le quitamos 1, ya quedaría el cubo. Esa sería la segunda derivada de la función, o segunda derivada de y. ¿Cuántas veces puedo derivar? Ahorita vamos a llegar a esa respuesta. Fíjense. Vamos a sacar tercera derivada. Derivada del número 0. Derivada de menos 30x, nada más nos queda el menos 30. Derivada de menos 96x al cuadrado sería 2 por 96. Nos va a dar menos 192. Menos 192. Y luego la x quedaría ya sencilla. Y aquí 3 por 180 serían 300, 540. 540 x al cuadrado. Hasta ahí hablamos de que es la tercera derivada. Todavía tiene derivada, vamos a derivar. Ya a partir de la cuarta le voy a cambiar por números romanos. Que alguien pudiera decir desde un inicio, pues puedo poner estos también como números romanos. Sí, es válido. Igual, la derivada del puro número 0, derivada de menos 192x, nos queda el puro menos 192. Derivada de 540, x al cuadrado sería 2 por 540, nos da 1080. Y la x ya así sencilla. Esto fue o es la cuarta derivada. Voy a sacar la quinta derivada. Lo voy a poner aquí para quinta derivada o derivada de quinto orden. Del número me daría 0. De 1080x nada más queda el puro número 1080. Y observen que si todavía me quisiera ir de largo, sacar la derivada de sexto orden, derivada de un número 0. Entonces, llega un momento en que la derivada se hace 0, y si le quisiera seguir derivando de aquí en adelante, pues prácticamente ya no se podría. Entonces, llegó hasta la sexta derivada. Observen que la ecuación original era de quinto grado y la pudimos derivar hasta una derivada de sexto orden. Entonces fue un numerito más grande que el que teníamos aquí. Sí, como era de quinto grado, se pudo derivar hasta las derivadas de sexto orden. Uno más, a veces lo manejan así. El grado más 1. Uno más del valor que tenía el grado. Vamos a derivar una función trigonométrica y vean lo que va a suceder aquí. Voy a sacar primera derivada de la función. La derivada del seno es coseno de 4x, y todavía por la derivada, bueno, esta la voy a escribir todavía así más desglosadamente, todavía por la derivada de 4x. La derivada de 4x va a quedar un 4, y ese número lo voy a mandar acá al principio. Acuérdense que va primero el signo, y luego el número, y luego las funciones trigonométricas.
entonces va a quedar así. Será el resultado de la primera. 4 coseno de 4x. Voy a seguir con otra derivada, segunda derivada. El resultado, el 4 que es constante lo dejaría igual, y luego derivada del coseno va a ser menos el seno de 4x por la derivada de 4x. Nuevamente de aquí nos va a arrojar otro número 4, que se me lo traigo acá al principio, va a ser 16. Pero vean que aquí hay un signo de menos que está multiplicando, sería positivo por negativo, va a dar negativo aquí, menos 16, y va a quedar seno de 4x. La cuestión con las derivadas trigonométricas es la siguiente, fíjense. Derivada del seno nos dio coseno, del coseno nos va a dar menos seno, y luego del seno de vuelta a coseno y luego menos seno. Y pudiéramos manejar que estas tienen un número infinito, que quiere decir que no termina, no tiene fin, número infinito de derivadas, cosa que no sucedió con las algebraicas, puesto que llegó un momento, al menos con la que empecé, llega un momento en que se hacen cero. ¿Sí? No siempre, porque hay veces que se van a estar dividiendo o algo y siempre va a originar otras. Pero esta sí es garantía de que tiene un número infinito de derivadas. Vamos a hacer otras todavía. Tercera derivada. Tenemos el menos 16, por lo pronto considerado constante. Derivo el seno. Derivada del seno, coseno de 4x por la derivada de 4x. Origina aquí un 4 que si lo multiplico con el valor de Homero de inicio nos va a dar menos 64 coseno de 4x. Y una cuarta derivada y última, porque obviamente esto no acaba, hasta ahí le dejaríamos. Si alguien va viendo la lógica que de aquí siempre va a estar generando un 4, miren, pues va a quedar otro 4 aquí. 4 por 64, 240, 256. Salía negativa. El 4 que generé aquí por este va a dar menos 256. Y la derivada del coseno va a ser menos seno. Va a provocar que aquí cambie de signo. Y el resultado final va a quedar así. ¿Sí? Y esto sería de forma indefinida, hasta el infinito. Por lo pronto, este es el concepto de derivadas de orden superior, es decir, seguir derivando los resultados hasta que, en el caso de las algebraicas, se haga cero. Y en las trigonométricas nunca se acaba. Aquí que habría que sacar las que necesitemos simplemente. A continuación vamos a ver las derivadas parciales. Existen funciones de 3 o más variables. Generalmente las que hacemos son de 2 variables, la x y la y. Y estas ya serían de 3 en adelante. Para derivarlas, solo se puede considerar una variable a la vez y el resto de estas se consideran como constantes. Símbolos. Este es un símbolo especial. Chéquenle, que es como una especie de, como si fuera un 2. Hagan de cuenta que van a ser un 2, pero ya no le continúan la otra partecita. Hasta aquí, hasta donde se cruza. Hasta ahí sí. Símbolo especial para la derivada parcial. Sería derivada parcial de la función
de x y de y con respecto a la x. ¿Sí? ¿Qué es lo que está manejado aquí? Derivada parcial de la función con respecto a x. Y dice que en este caso, si voy a derivar con respecto a la letra x, la otra letra, otras en automático se van a considerar constantes. Ahí le voy a poner, si voy a derivar con respecto a x, la y va a ser constante. Y el otro símbolo es derivada de la función con respecto a x y y. Bueno, derivada de la función de x y de y con respecto a la letra y. Y la que se va a quedar constante sería la letra contraria, en este caso la x. Que quiere decir que se va a manejar como si fuera un número, ¿sí? Una constante, un valor que no cambia. Vamos a hacer ejemplos con dos variables. Habría que considerar lo siguiente, miren, si voy a derivar la función que depende de x y y, vean que tiene letras x y y, eso se refiere, y lo voy a derivar con respecto a la letra x, la letra contraria, en este caso la y, en automático lo vamos a hacer constante, se va a considerar constante. ¿Y quiere decir? Que aquí va a ser constante todo eso, aquí va a ser constante todo eso. El número ya de por sí era constante y la letra también constante, entonces todo es constante y aquí todo es constante. Ya nada más derivamos las puras x. En realidad está más fácil porque este criterio hace que se simplifique. Derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6. Luego la x al 2 le quitamos 1, entonces nada más 6x. Este se hace 0 porque todo es constante. Derivada de 2x me da el número 2. Derivada de menos 3y, que es constante, también se hace 0. Entonces, ese sería el resultado de la derivada de la función con respecto a x. Ahora, ¿qué pasaría si derivamos la función, pero ahora con respecto a y? La que se va a hacer constante va a ser la x. Y también lo voy a señalar. ¿Cuál se hace constante? La x. Entonces, esto va a ser constante y eso va a ser constante. Y nada más derivo las puras y. De este se hace 0. Derivada de 3y al cuadrado sería 2 por 3, 6 y. Y la derivada de menos 3, bueno, de este 0, de menos 3y, le doy puro menos 3. Y ese sería el resultado. Entonces, grábense esto. Cuando voy a derivar y todo se hace constante, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Puede ser que haya una parte constante, pero que esté combinada. Por ejemplo, si fuéramos así, derivada de una constante por la u, en este caso la constante se queda igual y derivo lo que quedó, en este caso la u. ¿Sí? Pero cuando todo es constante se hace 0. Vamos con el problema número 2, el ejemplo número 2. Tenemos una función que depende de x y y, veo que sí tiene x y y, incluso aquí combinadas, pero vamos a derivar con respecto a una de las variables o de las literales. Vamos a sacar derivada parcial de la función de x y de y. Nos vamos en orden alfabético, primero con respecto a la x. Luego otra derivada va a ser derivada de la función de x y de y con respecto a la y. Si primero vamos a derivar con respecto a la x, la otra u otras letras, en este caso la y, se va a hacer constante. Y si aquí se va a derivar con respecto a la y, la otra letra se va a hacer constante. Nada más ahí es el señalamiento para que lo tengamos en mente. ¿Cuál va a ser constante? Incluso le voy a subrayar, aunque luego lo borro. Fíjense, si la y va a ser constante, voy a señalar aquí todo, porque el número y la y se va a hacer constante. Acá la pura y se lo dice.
Y la letra X sí voy a aplicar fórmula, sí la voy a derivar. Primero de este término. Sería 3 por 50, 150. Luego la X, al 3 le resto 1, va a quedar al cuadrado. De este término, que todo es 0, la derivada de una constante se hace 0. Y aquí están combinadas, aquí es constante el 10 y la y, pongo 10 y la y, esas se quedan igual. Y nada más derivaría la x. Derivada de x con respecto a x da 1. Lo puedo hacer así, multiplicado por 1, o sabiendo que me va a dar lo mismo. Hasta ahí ya. ¿Sí? Este sería el resultado. Entonces, me gustaría que lo vean con esta óptica. Son dos variables, pero en realidad se reduce a una. Y la otra se consideró constante. Vamos con el último ejercicio. Vamos a derivar ahora con respecto a la y la que se va a hacer constante va a ser la x. Entonces ahora voy a señalar, a subrayar la letra x. Esto se va a hacer constante y de acá el 10 y la x. Y derivo nada más con respecto a la letra y. Primero, si aquí todo es constante, la derivada de una constante se hace 0, este término se hace 0. Y de aquí me va a dar, aquí con respecto a y, 4 por menos 100, menos 400. Al exponente 4 le restan 1, va a quedar al cubo, así. Y este término, esta parte que se va a hacer constante, la sigo dejando igual, más 10x. Dijimos que cuando esté combinada, la constante se queda igual. Y nada más derivo la letra y, derivada de y con respecto a y nos da 1, les decía que lo puedo escribir así, por 1, y como dice x por 1 da lo mismo, pues simplemente lo podemos omitir cuando lo conocemos previamente. A continuación vamos a hacer derivadas parciales, pero si se fijan, por ejemplo, aquí ya tiene 3 letras, pueden ser, manejaban que de 3 o más variables. Aquí sería una función que tiene x, que tiene y, que tiene z. ¿Sí? Entonces vamos a resolver eso. Miren, se pueden hacer combinación, aquí en este caso de las derivadas parciales y de las derivadas de orden superior. Primero, vamos a derivar w con respecto a x. Vean que tiene 3 letras. Si voy a derivar con respecto a la x, la y y la z, las dos, las letras sobrantes, van a ser constantes. Lo voy a abreviar así. Van a ser constantes. Entonces, ¿qué va a ser constante? Serían las letras y las letras z. Y lo único que voy a derivar en realidad es la letra x. Entonces derivaría, derivada de x al cuadrado con respecto a x va a ser 2x. Lo vamos a poner en otro color. 2x. Y lo demás va a permanecer constante. La y a la cuarta permanece constante. La z a la 5 permanece constante. Y ya estaríamos con el inciso A. Entonces nada más se derivó la pura x. La que sigue me pide que derive nuevamente la w con respecto a la x de vuelta. Vean que aquí se representa como segunda derivada, como si fuera al cuadrado, y luego el cuadrado va aquí sobre la literal, sobre la x. Entonces va aquí sobre el simbolito y luego sobre la x. Voy a volver a derivar con respecto a x esto que ya es la primera derivada. Si vuelvo a derivar con respecto a la x, la y y la z, quedamos que eran constantes, esas no se mueven por lo pronto. Y sigo derivando nada más la x. Derivada de 2x sería el puro 2. Y esa es la segunda derivada de la w con respecto
a x. Ahora, vamos a derivar, pero ya no con respecto a la x, sino con respecto a la letra y. Si se va a derivar con respecto a la letra y, las letras faltantes, en este caso la x y la z, van a ser constantes. X y z constantes. Es importante tener en mente que va a ser constante. Digo, antes va a ser constante la x y la z. ¿Qué se va a derivar? Nada más la letra y. Y para derivar la letra y, en este caso que es y a la cuarta, va a quedar 4y al cubo. ¿Sí? Será la derivada de y a la cuarta. Y el x al cuadrado las voy a posicionar aquí para que sigan quedando en el orden alfabético. Entre z a la 5, que fue constante. Entonces la x al cuadrado se quedó igual, la z a la quinta se quedó igual. Nada más se derivó y a la cuarta y quedó 4y al cubo. Sería el resultado de la tercera. Vamos con el inciso D. Miren, ahora me dice, saque la segunda derivada de W. Primero con respecto a la letra y luego con respecto a la letra z. Me sirven, hagan de cuenta que parte de las matemáticas aquí se reciclan, se vuelven a utilizar. Esto primero de derivada de W con respecto a la y ya lo tengo, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero ahora me pide que lo vuelva a derivar con respecto a la z. Para, en el caso de que vaya a derivar ya ahora con respecto a la z, obvio van a cambiar los valores respecto a los que van a ser constantes. ¿Sí? La constante, si voy a derivar aquí, bueno, la derivada con respecto a y ya la tengo, es esta. Y si voy a derivar ahora con respecto a la z, la x y la y van a ser constantes. Nada más que tomo como referencia esta, que ya fue la primera derivada. Entonces, ¿qué va a ser constante? La x y la y, todo esto. Y la z es la única que se va a derivar. Para derivarla voy a escribirla también así. Miren. Puedo escribirla así: 4x al cuadrado y al cubo, y la z que está abajo, para poderle aplicar la fórmula de la potencia, la voy a subir y le voy a invertir el signo. Acuérdense que se puede hacer eso. Y ahora sí, voy a marcar las que son constantes. Quedamos que era la x y la y, y nada más derivaría la z. Va a ser menos 5 por 4, me va a dar menos 20. ¿Sí? Menos 5 por 4, menos 20. Estas se quedan igual, x al cuadrado y al cubo. Y la z le tengo que restar 1 todavía a la potencia, va a quedar a la menos 6. Entonces fue el menos 5 por el 4, me dio menos 20. Esto se quedó igual, y a este le restamos 1, quedó a la menos 6. Ya nada más para acomodarlo con el formato que se necesita, que no haya exponentes negativos, vuelvo a ponerla abajo, z a la menos 6, pero ya sería z a la 6. Y ese es el resultado. Un tercer caso, ahora es tercera derivada de W, que es la función original. Dos veces con respecto a la x y una vez con respecto a la y. Veo a ver si ya tengo algunas de las operaciones hechas para de ahí partir. Vemos que de la x, la segunda derivada de x, que parece como que es x al cuadrado, eso ya lo tengo. Entonces ya nada más de aquí voy a continuar ahora para la letra y. ¿Sí? Las letras constantes serían, en este caso se va a derivar con respecto a y, la x y la z van a ser constantes. Y voy a partir de esta, que es la que me sirve. La x veo que ya no aparece aquí, pues nada más tomo la z como constante. Y nada más voy a derivar la pura y. Para derivar la pura y sería 4 por 2, 8.
la letra y a la 4, al 4 le resto 1, quedaría el cubo. Quedamos que la z era constante, se sigue quedando así. Y ese sería el resultado. El siguiente ejercicio, número 2, sería, fíjense que ahora se está representando la función como z, que puede ser cualquier letra, pero aquí manejaríamos que la función nada más tiene la letra x y la letra y. Nuevamente sería una función de dos variables. Un poquito más fácil que la anterior. Bueno, manejaríamos. Vamos a sacar diferentes derivadas. Derivadas de la función con respecto a la x y luego derivada de la función con respecto a x al cuadrado. Si va a ser segunda derivada, le pongo un 2 aquí en el simbolito de la derivada parcial y otro aquí. Vamos con una tercera. Sacáramos tercera derivada de z con respecto a x al cubo. Voy a poner inciso A, inciso B, inciso C. Y acá vamos a hacer otras. Derivada parcial de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Vean que aquí hay dos simbolitos, acá arriba le pongo un cuadrado. Y vamos a sacar inciso E, tercera derivada de z, dos veces con respecto a la x y una vez con respecto a la letra y. Por lo pronto eso. Bueno, vamos a ver, si voy a derivar z, que representa la función, con respecto a x, las otras letras que hay, en este caso ya nada más la letra y, van a ser constantes. Subrayo nada más para tener en mente que es constante. Y derivo la pura letra indicar, la x. Va a ser derivada de x a la cuarta, va a ser 4x al cubo. De este término, nada más derivaría el 7x, me quedaría 7. Y la y al cuadrado se queda igual porque es constante. Y aquí en este caso, que ni siquiera hay x, todo es constante y la derivada de una constante es 0. Entonces ese sería el inciso A. Para el inciso B, sigo derivando con respecto a la x, la y sigue siendo constante. Y bueno, no hay necesidad de marcarlo, bueno, de aquí. Ahora ya de aquí, porque parto de la derivada anterior. Nada más saco derivada de esto con respecto a x, va a ser 3 por 4, 12. La x queda al cuadrado. Y aquí, que no hay x, todo sería constante, derivada de una constante de 0. Hasta ahí quedaría nada más. Si sigo derivando, pudiera argumentar que la y es constante, pero vean que ya ni siquiera hay letra y. Ya simplemente lo sigo derivando así. Otra derivada va a ser 2 por 12, 24. Y la x. Ya tengo la tercera derivada. Esto está relacionado pues con las derivadas de orden superior. Son parciales, pero también de orden superior. Luego, en el caso de las derivadas, voy a derivar primero con respecto a la x, que ya la tengo, está aquí, y luego con respecto a la y. Si ahora voy a derivar con respecto a la y, nada más estoy poniendo la notita para el último valor, la letra contraria, que sería la x, esa va a ser constante, esto sería constante, ¿sí? Y derivo nada más esta parte que lleva letra y, nada más sería 2 por 7, 14, y. ¿Sí? Esto se hizo 0, 2 por 7, 14, y a la y le restamos 1, nada más quedaría así. El otro ejercicio, me dice que es tercera derivada de z, dos veces con respecto a la x y una con respecto a la y. La de dos veces con respecto a la x ya la tengo, es esto. ¿Sí? Y ahora me dice, a ver, voy a derivar con respecto a la y, nada más que la x va a ser constante porque la última derivada me está indicando que las letras contrarias son constantes. Entonces derivo
esto con respecto a la y, todo sería constante. Y la derivada correspondiente va a ser 0. Por último, yo nada más voy a agregar esta otra. Va a ser derivada, segunda derivada de la función con respecto a la y, 2 veces. Así. Si voy a derivar con respecto a y las 2 veces, la x va a ser constante. Y parto de a ver si ya conozco una derivada con respecto a y, tal parece que no, ¿sí? Entonces habría que calcularla primero. Derivada de z con respecto a y, ¿sí? Pero me iría hasta aquí. ¿Qué va a ser constante? Bueno, si voy a derivar con respecto a y, la x va a ser constante, esto y eso, ¿sí? Del primer término todo es constante, 0. La derivada de esto con respecto a la y sería 2 por 7, 14. La x es constante, la dejo igual, y aquí ya nada más quedaría y. Y para derivar esto con respecto a la letra y sería 2 por 3, 6y, más 6y. Entonces, esto que es la primera derivada, ahora sí la voy a volver a derivar con respecto a la x, con respecto a la y, perdón, y va a ser constante la x, sería constante eso. Entonces sería la derivada de y con respecto a y me va a dar 1 por 14x, nada más quedaría el 14x, y la derivada de 6y con respecto a y de vuelta sería el 6, sería 6. Y con esto terminamos de ver derivadas parciales. Ojalá y consideren lo siguiente: si voy a derivar con respecto a la x, las letras contrarias a la x se hacen constantes. Si voy a derivar con respecto a la y, las letras contrarias con respecto a la y se hacen constantes, ¿sí? Esas serían las parciales. Y las de orden superior quiere decir que el resultado se sigue derivando cuantas veces se pueda, porque no siempre van a ser diferenciables o derivables. Es todo.